Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues hoy tenemos el primer seminario dentro del marco del proyecto PAPIT, del desarrollo de insumos e instrumentación en atención a la emergencia sanitaria por el COVID-19, un proyecto especial en donde es doblemente especial, creo yo, porque colaboramos varias facultades, institutos de la UNAM. En realidad somos más de 40 participantes, investigadores y profesores. Y hoy comenzamos con una charla del doctor Gustavo Medina Tanco, quien ha hecho un desarrollo de un ventilador emergencial para el COVID-19 y nos va a platicar de esta experiencia, ¿no? Humana y tecnológica y de muchas otras. Pues muchas gracias, Gustavo, por ser el que inicie estos seminarios y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Un gusto estar con ustedes acá y con todos los que nos acompañan. Entonces, como dijo Cecilia, les voy a presentar un poquitito que es uno de los tantos desarrollos que tantas entidades de la UNAM han tratado de hacer para colaborar a lo que es la mitigación de la pandemia aquí en México. En particular el nuestro ha sido este ventilador. Lo primero, y casi que a modo de disclaimer, como se dice por ahí, es que pues, nosotros no somos especialistas del área de ingenierías biomédicas, ¿sí? Somos en realidad un laboratorio de instrumentación espacial. Entonces nuestra expertise viene más del área, por ejemplo, del lanzamiento de cargas estratosféricas, cosa que hacemos frecuentemente desde nuestra base en Hidalgo, donde estamos construyendo el Laboratorio Nacional de Acceso Espacial también. Con eso volamos a la estratosfera tanto nanosatélites como también cargas útiles como esta, que es el laboratorio ATOM, un laboratorio para validación de tecnología espacial y también para hacer ciencia desde la estratosfera en ambiente suborbital. Hacemos también nanosatélites, como este nanosatélite 3U, que fue volado en la estratosfera también hace un par de años. Instrumentos más grandes en colaboraciones internacionales, como telescopio de media tonelada que se hizo junto con otros 6 países y la Agencia Espacial Francesa, y volamos desde Canadá para observación de rayos cósmicos de ultra alta energía, o este otro gran telescopio de 4 toneladas y media que hicimos junto con la NASA también, y volamos sobre el Océano Índico y Pacífico desde Nueva Zelanda para observación de partículas. Desarrollos de instrumentos de telecomunicaciones como que es un proyecto exclusivo entre la Agencia Espacial Francesa y nuestro laboratorio acá, LINX. Instrumentación espacial en general, o inclusive como esta cámara ultravioleta Minieuso, que desde octubre del año pasado se encuentra en la Estación Espacial Internacional y que va a observar por primera vez el lado oscuro de la Tierra en el ultravioleta, tanto para observaciones de partículas como para observaciones, por ejemplo, de bioluminiscencia, sprites, ELVs en la atmósfera también, y micrometeoritos. O que es un poco especial porque es un satélite 100% mexicano, 100% hecho acá en LINX, en la UNAM, un satélite 2U, NanoConnect 1, NanoConnect 2, que se encuentra casualmente en este momento en India. De hecho, iba a ser lanzado en marzo allí, quedó en cuarentena por el COVID, así que estamos esperando que probablemente ahora en noviembre, en 2 semanas, sea lanzado al espacio por el Polar Satellite Launch Vehicle de ISRO, de la Agencia Espacial Hindú. También hacemos instrumentos como este telescopio que va a volar dentro de 2 años con NASA también, que es un telescopio tanto para partículas como para neutrinos, skimming neutrinos, que cruzan la corteza de la Tierra, o este conjunto de 2 grandes telescopios para observación en forma estereoscópica de partículas, también a ser hecho con la NASA. Y por supuesto nuestra misión bandera, que es la misión Colmena, que esto que ustedes ven acá, que el año próximo, hacia fines de 2021, si no nos quedamos atrasados por la pandemia también, deberá poner por primera vez 9 robots, microrobots, sobre la superficie de la Luna, ¿sí? Siendo también un experimento de gran término. Pero bueno, en esas cosas andábamos a principio del año,
En ese momento, obviamente, ni sabíamos que iba a aparecer un virus, y hasta febrero ni siquiera sabíamos que se llamaba COVID-19. Y hoy en día, pues, ocupa todo el planeta, como lo pueden ver en esta figura, inclusive siguiendo en este momento, pues, con gran actividad y creciente, ¿sí? Hoy en día tenemos 8 millones, más de 8 millones de pacientes activos, ¿sí? Como podemos ver en la curva, pues todavía está creciente el número de pacientes, y como pueden saber de Europa, por ejemplo, anoche se anunció que Francia va a entrar también en estado de sitio durante las noches debido a esto. O sea, la emergencia sigue, y lamentablemente México también se encuentra ahí entre los 10 países más afectados en este momento por el virus. Pero en fin, cuando esto comenzó, o digamos, cuando comenzó para nosotros realmente, cuando vimos la realidad de lo que venía en marzo, pues se veía que había una serie de frentes que iban a ser importantes, ¿sí? No se conocía muy bien cómo actuaba el virus, cómo actuaba la enfermedad en todas sus dimensiones, que hemos ido descubriendo que son muchas, muy variadas, algunas muy inesperadas. Pero sí, una cosa que se sabía desde el principio era que era una enfermedad que se manifestaba aparentemente en forma principal por el lado de vías respiratorias, ¿sí? Y que requería de ventilación mecánica invasiva. ¿Qué tanto requería de eso? Pues lo que se veía en esos momentos más o menos es que tal vez entre el 20 y el 30% de los pacientes hospitalizados iban a necesitar ventilación invasiva, y que aparentemente entre 80 y 90% de los pacientes que llevaban a una unidad de cuidados intensivos también la necesitaban, ¿sí? Esto, por supuesto, inmediatamente se manifestó como un gran shock a lo que es la infraestructura y logística, no solo en México, sino en todos los países. Son realmente muy pocos los países que tienen stocks de ventiladores en las cantidades suficientes como para implementar un problema de esos. Inclusive hay países que no lo tienen casi en absoluto. Hay países de África que tienen un ventilador para todo un país, ¿sí? De hecho, hay un país que tiene más vicepresidentes que ventiladores. Pero en fin, entonces surgió ese problema, y ese problema apareció también en medio, obviamente, de una escasez de oferta, ¿sí? O sea, saltó la demanda, pero a la vez se fueron básicamente perjudicando todas las cadenas de suministros, ¿sí? Y sobre todo en la parte de equipos y materiales biomédicos, y eso empezó a desarrollarse como un gran problema, ¿sí? La ventilación mecánica invasiva es una cosa peligrosa, ¿sí? Es un procedimiento realmente extremo. ¿Qué tan riesgoso es? Pues es muy difícil decirlo. ¿Qué tan benéfico es en el caso del COVID-19 en particular? Las cifras varían muchísimo. Por ejemplo, acá en esta figura vemos algunos estudios de la posibilidad de mortalidad para una persona que ha sido expuesta a utilizar ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Y los números varían muchísimo, de 25% a casi 97%, dependiendo de los casos. Por supuesto que es muy difícil separar ahí qué es lo que corresponde realmente al proceso de ventilación mecánica, que es agresivo, con cuál es el estado inicial del paciente cuando se enfrenta a esas máquinas. O sea, obviamente ya cuando una persona llega, por ejemplo, a una sala de cuidados intensivos, pues su probabilidad de morir dentro de esa sala es muy elevada ya, ¿sí? Tal vez 30% o más, dependiendo de los casos, ¿sí? Por lo tanto, es difícil saber cuánto se debe a la máquina y cuánto se debe a la enfermedad, más aún en el caso del COVID-19, donde no hay estadísticas. Pero en cualquier caso, sí, lo que sabemos es que cuando una persona pues llega a un punto en que no puede respirar, no hay mucho que discutir. O sea, o se la ventila o se muere, ¿sí? No es el tipo de proceso por el cual podamos quedarnos esperando para discutir, ¿sí? El problema es saber efectivamente cuánto y a quién le hace mayor beneficio. Entonces, por ejemplo, en esta curva que tenemos acá, en este gráfico, en el eje horizontal tenemos la edad, comorbidad, fragilidad. Fíjense que está el parámetro, pero no existen las unidades. Lo mismo para el eje vertical, tenemos mortalidad a partir del COVID-19 en porcentaje, pero también es cualitativo, no hay unidades, y de hecho yo creo que en este momento nadie le puede poner bien unidades a esto. Todavía no existen estadísticas.
Lo que sí sabemos es que la curva roja, por ejemplo, que es la mortalidad en un paciente de COVID sin una ventilación invasiva, esa mortalidad crece porcentualmente con la edad, la comorbidad y la fragilidad de ese paciente, ¿sí? Idealmente, si el ventilador funciona idealmente, lo que uno esperaría es una curva plana, ¿no? Como la de abajo, como la negra. Sabemos que eso no es verdad. Lo que tenemos es algo parecido con la curva azul. O sea, sabemos que da un beneficio, ¿sí? No sabemos cuantitativamente de cuánto es ese beneficio. Y lo que sí sabemos es que ese beneficio es mucho mayor para personas más jóvenes, con menos comorbilidades y más robustas, con menos fragilidad, y que eso va disminuyendo a medida que nos vamos hacia personas de más edad o más frágiles, ¿sí? Con todas esas situaciones, entonces, nosotros nos planteamos varios frentes en los cuales actuar, utilizando pues, lo que consideramos nuestras fortalezas, ¿sí? Nuestra debilidad es clara, no somos bioingenieros, nuestras fortalezas son, en ese momento era, como lo veíamos, que pues sabemos desarrollar tecnología e innovación, tecnología de punta, sabemos hacer software, y también sabemos sobre management de proyectos, que es una cosa que se necesita en un caso de esto. Entonces, partiendo de esas bases, elegimos un conjunto de cosas para hacer, de las cuales el ventilador es una de ellas. Y así comenzamos con una lista de requerimientos muy extensa de analizar la situación, que les muestro un poco aquí, que van desde lo general, en sus características, tanto operacionales como técnicas, hasta parámetros técnicos ya más precisos para lograr un tipo de operación emergencial. Y voy a destacar acá esa palabra emergencial, o sea, en ningún momento planteamos la posibilidad de hacer un instrumento de rango comercial, ¿no? que es un instrumento muy sofisticado, o sea, un ventilador es sofisticado, ¿sí? No es simplemente una máquina de lanzar aire en forma periódica, ¿sí? El proceso de respiración es un proceso muy complejo, y las vías respiratorias y los pulmones, los alvéolos son sumamente frágiles, entonces todo eso requiere un sistema muy, muy controlado, ¿sí? Es por eso que un ventilador de rango comercial, que aparte es un aparato que puede durar años, o sea, uno lo compra para usarlo por una década o 15 años, ¿sí? Puede costar pues, bien arriba de $1.000.000, dependiendo de sus capacidades, ¿sí? Pero lo que planteamos acá fue un instrumento para la emergencia del COVID-19 y específicamente apuntado para allá y dentro de esas restricciones y con límites bien definidos de aplicabilidad. Resumiendo un poco esos requerimientos que estaban ahí en extenso, esencialmente, ¿qué es lo que pusimos como principal? Bueno, lo primero es encontrar un nicho para lo que se va a hacer, ¿sí? Entonces, el instrumento que nosotros íbamos a hacer lo pensamos esencialmente no para un hospital como puede ser el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias o el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que son instituciones pues de reconocido nivel en su área y que tienen la mejor infraestructura del país probablemente para eso. Pensamos más en las zonas más marginalizadas o los grupos más marginalizados, es decir, zonas conurbanas, zonas rurales alejadas. Con eso en mente, entonces, el instrumento que planeamos tenía que estar definido, sobre todo por portabilidad, o sea, tiene que ser un instrumento fácil de llevar de un lugar a otro, simple y robusto, ¿sí? Que pueda entrar hasta en una cajuela de un carro, que pueda andar por malos caminos, que pueda recibir un trato rudo, que no tuviera, por ejemplo, la estructura bonita de esos ventiladores que ustedes ven de hospital, que tienen pie con rueditas y de ahí se levanta un haste con toda una estructura arriba, que bien que desde el punto de vista mecánico, eso es algo frágil e inestable, ¿sí? Y no es fácil de transportar en cualquier vehículo, ¿sí? Y a cualquier lugar, y de andar en cualquier piso, ¿sí? Está muy bien hecho y muy bien diseñado para un hospital y optimizado para eso. Por otro lado, otro factor fundamental obviamente es el precio, ¿sí? Como dijimos, un instrumento comercial, salir arriba de $1.000.000 sin ningún problema, ¿sí? Lo que nosotros nos pusimos como límite, pensando que esto debía ser una cosa escalable y que pudiera llegar casualmente a cualquier comunidad, es que el precio fuera abajo de $1.000, ¿sí? Y en particular nos pusimos como objetivo $700, que es más o menos donde está el precio final de cada uno de nuestros instrumentos, ¿sí?
Otro punto importante es el 5. Cuando se empezó con esto, y eso creo que es una experiencia que tiene que quedar para el futuro, porque en base a eso hay que definir una estrategia como país para prepararse para actuar ante situaciones similares, todo se empezó a desestructurar, ¿sí? Todas las cadenas de suministro internacionales se cortaron, o se cortaron casi completamente, y dentro del país también, o sea, cosas que estaban en aduanas eran muy difíciles de sacar de aduanas, los negocios que vendían componentes electrónicos o mecánicos se vieron obligados a ir cerrando parcialmente, entonces día a día iban desapareciendo la posibilidad de obtener componentes, aunque estuvieran dentro de los stocks de esos negocios. Los medios de transporte también se desestructuraron, el acceso a laboratorios, a entidades, todo se empezó a, pues a desmigajar en lo que es la fibra de la sociedad que nosotros estamos acostumbrados a manejar permanentemente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, una de las cosas fundamentales fue que todo el diseño debía considerar solo piezas y componentes que estuvieran disponibles en México o que pudieran ser conseguidas en menos de 3 semanas puestas en el país, ¿sí? Código en el país es fuera de la aduana, ¿no? Desembarazadas. La otra cosa que se propuso desde el inicio es que lo que nosotros queremos producir no es un ventilador, es una cadena completa de producción. Lo que nosotros queremos producir es un producto en la punta, ya entregado con el ventilador al usuario, ¿sí? Por lo tanto, diseñamos toda esa cadena completa, que incluye desde el diseño, prototipado, validación, producción en escala, distribución y soporte técnico en campo, directamente. Y por otro lado, dadas las escalas de tiempo que eran fundamentales en base a todo lo que se veía de la evolución de la pandemia, decidimos que el modelo de calificación debía estar listo en 8 semanas, desde la primera reunión donde se disparó el proyecto, y que después de que se hubiese conseguido una certificación, la producción y distribución en escala debería ser lograda en 8 semanas, desde la procuración de partes y componentes hasta directamente la puesta en campo de los ventiladores, ¿sí? Y se consideraba en ese tiempo que el proceso de certificación iba a ser una cosa muy rápida. Para eso, obviamente, entonces estaba organización, por lo tanto, se formó un consejo asesor, en los cuales contamos con Alejandro Frank, el director del C3, Leon Sterenberg, el CEO de Steren Electrónica, Clara Lowe, la CEO de Biomédica de Referencia, Roberto Sonavent, el CEO de Publicidad Virtual, y formamos un grupo de empresas que sin ningún fin de lucro apoyó al proyecto y que lo iba a apoyar en todas sus etapas, desde la producción de prototipos hasta la producción final y distribución y mantenimiento de los equipos. De esas empresas, las principales fueron Steren Electrónica, Publicidad Virtual, Biomédica de Referencia, AG Electrónica, Trooper, Engie de México, Evime, que es empresa de equipos biomédicos de México. Y fíjense la diversidad de estas empresas, ¿sí? Steren y AG son empresas de electrónica que producen algunos equipos, compran otros y los distribuyen, pero tienen sus pequeñas cadenas de producción y tienen también redes de suplimientos de partes muy grandes, extensas en todo el mundo. Pero no son del área de biomédica, ¿sí? Trooper es el equivalente, pero de mecánica y herramientas, y Publicidad Virtual es una empresa realmente de publicidad, la mayor empresa, creo, de transmisión y propaganda de partidos de fútbol, por ejemplo. Engie de México, una empresa multinacional, digamos, en Francia es líder en la producción de reactores nucleares, pero también de energías alternativas, ¿no? Paneles solares, turbinas de viento, etc. Y las únicas dos del área de medicina, que fundamentales también, son Biomédica de Referencia y Evime, ¿sí? Que es una empresa de Guadalajara, ¿sí? Entonces, se partió con esto a diseñar todo lo que sería nuestro esquema de desarrollo. Entonces, primero la producción de un prototipo completo, ese prototipo después pasarlo por una serie de pruebas en etapas, las primeras en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en loops que incluyen la parte de ingeniería, más mediciones, más ajustes y reingeniería, e igualmente después con pruebas más sofisticadas y más dedicadas a pulmón ya en la parte del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, ¿sí?
con 3 etapas de pruebas en cada una de esas instituciones. Finalmente con eso se obtuvo un sistema ya bastante robusto y estable en el diseño, lo suficiente como para pasar en paralelo tanto a la parte de pruebas con animales, que son fundamentales, y que se hicieron con el apoyo invaluable de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, y esas pruebas dividirlas en 2 tipos inclusive, primeras pruebas que son simplemente para afinar problemas de diseño ya desde el punto de vista médico, y pruebas finales para realmente evaluar y validar todo el modelo. Y en paralelo, como ya se tiene un diseño más estable, se comenzó con toda la parte de establecimiento de las cadenas de suprimientos de componentes, ¿no? Entonces empezó a buscar todos los componentes en el mundo y en el país, su manufactura, etcétera, e inclusive a definir la infraestructura de producción, ¿sí? Después se pasaría por la etapa de certificación de COFEPRIS, ya con eso, y de ahí pasar efectivamente a compras de componentes, producción y cadena de distribución. Como digo, inicialmente todo esto se hizo en 8 semanas, efectivamente. En esta parte inicial del proceso se había hablado de un proceso simple de certificación, ¿sí? Un proceso que debería incluir desde 2 días a 1 semana en algunas de las versiones. Finalmente, con el pasar del tiempo, ese proceso fue adquiriendo más complejidad y más etapas, ¿sí? E incluyendo a varias instituciones. Aparte de eso, se diseñó un esquema escalable de producción y mejoramiento en paralelo, incluyendo todo eso que mostré como una primera etapa de producción, al final de las cuales se esperaba producir y distribuir al menos 200 ventiladores en forma totalmente gratuita. Para eso, digamos, el dinero estaba comprometido completamente ya por todas las empresas participantes, sin nadie llevar un peso de lucro. Pero se esperaba seguir juntando más empresas también, si fuera necesario, para seguir aumentando la producción, siempre en forma gratuita. Este proyecto nunca pretendió que ninguna empresa o ningún empresario hiciera lucro con esto, ni ningún empresario realmente lo pidió, todos lo vieron como la emergencia que esto realmente era. Pero entonces lo que se incluía era la posibilidad de hacer un ciclo ahora donde iban a aparecer diferentes cadenas de procesos de producción encadenadas con investigación y desarrollo y mejoramiento de esos modelos en base al feedback que se obtuviera de los lotes anteriores, ¿sí? Tanto en la parte de producción como en la parte de uso en campo. Entonces lo que se esperaba era hacer por lo menos 3 etapas con las cuales se podía llegar con una tercera versión ya probada inclusive en campo y validada, y llegar tal vez hasta 1000 de esos ventiladores si fuera necesario. El diagrama de flujo de producción al que se llegó era el siguiente, definiendo 3 grandes grupos de actores. Uno es la UNAM, obviamente, el otro es la EBIME, de equipos biomédicos de México, y todo el resto de donadores de dinero y partes. Entonces, esencialmente, la UNAM desarrollaba prototipo, diseños completos y protocolos de validación. EBIME ponía su gerencia de producción, y juntando la gerencia de producción con los productos de la UNAM, se desarrolla toda la logística de producción, y con eso la adecuación de la planta de EBIME, que es una planta de producción para la producción de los ventiladores. Aparte de eso, un equipo técnico de la UNAM, que es el mismo equipo técnico que desarrolla el ventilador, desplazarse a Guadalajara, entrenar al personal de EBIME y entrenarlo con la producción de un lote piloto. Mientras tanto, los donadores se encargan de establecer todas las cadenas de partes y componentes, ya sean los que son off the shelf, como en general los componentes electrónicos, más todo lo que sea manufactura, 3D, corte láser, etc. Y entregar todos esos componentes necesarios a la planta de EBIME para pasar a producción junto con los recursos humanos ya desarrollados ahí, la adecuación de la planta. Se realizaría calibración, y después los propios técnicos de la UNAM son los encargados de hacer el control de calidad antes de pasar a embalaje y distribución.
En paralelo también, otra parte de los donadores se encargan de montar todo lo que es la cadena de mantenimiento de los equipos ya en campo, esto usando básicamente todas las redes que las empresas tienen en el país, y también inclusive de dar energía solar con paneles solares, también en forma gratuita, en todos aquellos lugares en que no hubiera energía solar para hacer funcionar los ventiladores, ¿sí? Con todo esto, entonces, el cronograma de producción y distribución para la fase 1, a partir de la obtención del prototipo y su validación experimental, incluyendo esas 2 semanas que esperábamos de certificación, pues consideraba un periodo total de 8 semanas hasta la distribución completa de los primeros 200 ventiladores. Y es así que empezamos. Entonces esto se empezó a pensar alrededor del el 15 de marzo, y inmediatamente partimos el 25 de marzo haciendo la primera reunión para disparar el proyecto. Lo comparo acá con la curva de evolución de la pandemia, porque ahora a ustedes les puede sonar un poco aislado una cosa de la otra, pero la mentalidad con la que el trabajo se realizó en todo momento era una lucha y una carrera casualmente contra esa evolución, ¿sí? Entonces se disparó el proceso el día 25 de marzo, cuando todavía estábamos a 46 casos por día, ¿sí? De ahí se empezaron a hacer los diseños. Debemos haber hecho de algunas partes, sobre todo la parte de ventilación, probablemente 10 o más prototipos completamente diferentes, hasta llegar a un mecanismo que realmente nos satisfizo. Eso encadenado con mediciones en el INER. Después ya pues seleccionó ya un modelo sobre el cual nos basamos, y con eso ya se pudieron pasar a pruebas con nutrición, con pulmones artificiales, y finalmente los días 5, 7 y 12 de mayo realizamos las pruebas con animales, cuando ya estábamos básicamente entre 1.380 y casi 700 casos por día, ¿sí? Eso era 8 semanas después de empezar básicamente. Y esencialmente, pues al 15 de mayo, más o menos, ya estaba validado el instrumento, por lo menos siendo capaz de mantener un animal equivalente a un humano medio, en condiciones realmente de sedación total, mantenerlo vivo por lo menos 6 o 7 horas, que es lo que se probó, pero siguiendo a lo que decían los cirujanos ahí presentes, pues se podría haber seguido perfectamente por más tiempo. O sea, se terminaron las pruebas porque se decidió terminarlas a esa hora simplemente. Bueno, y ahí se iniciaron los trámites con CONACYT y después con COFEPRIS, ¿sí? En los cuales obviamente ha colaborado también fuertemente mucha gente, en particular la coordinación de la investigación científica, Cecilia también Nugués, desde física, y Dulce Corte, también otra especialista en esa área, ¿sí? Esto era más o menos el escenario que nosotros esperábamos, que he vuelto a poner nuestro cronograma. O sea, esencialmente la expectativa era que tal vez alrededor de la primera semana de julio pudiéramos haber tenido a nivel de proyecto lo que esperábamos, pudiéramos haber tenido ya los 200 ventiladores distribuidos de forma gratuita. Bueno, eso a nivel de proyecto. A nivel de instrumento, esencialmente había que elegir una estrategia y rápidamente había que elegirla dentro de ese escenario particular para producir un instrumento. Decidimos utilizar como corazón del instrumento, es decir, para la producción de aire en forma regular, un resucitador artificial descartable, como fue usado también en varias iniciativas en otros lugares del mundo y también en México, por una serie de razones. Pero básicamente, se las doy acá un poquitito, tiene ventajas y desventajas, el AMBU obviamente. Las ventajas, según lo veíamos, es que es un equipo que ya está certificado y dimensionado para uso humano, ¿sí? Por lo tanto, pensamos en ese momento que eso ya ayudaría también en todo el proceso de certificación, en el sentido en que, por ejemplo, todos los materiales que están en contacto con el aire que va a ir directamente al paciente, pues ya son todos
certificados para uso humano, y hasta la misma operación del propio instrumento, aunque en forma manual. Por otro lado, su expansión durante la expiración es debida a su elasticidad natural, o sea, uno no tiene control de eso, uno lo puede comprimir, pero él se expande solo. Y eso define la máxima frecuencia de respiración a la que puede utilizarse. Lo que nosotros hemos medido es que con eso se puede llegar aproximadamente a 60 respiraciones por minuto, eso validado por nuestras propias mediciones. Y esto en ese momento era mayor que lo que el propio Colegio de Ingenieros Biomédicos estaba pidiendo para la emergencia, que eran un máximo de 40 respiraciones, o sea, caía dentro del rango. En algunas versiones ese BMB viene ya con una PIP, que es una válvula, que es un elemento indispensable del sistema, y que en ese momento al menos era sumamente difícil de conseguir, o sea, habían desaparecido del mercado. Entonces, conseguirlo ya el instrumento con esa válvula, pues ya resolvía también otro problema importante. Por otro lado, viene con otros sistemas de válvulas y piecitas y todo que se pueden reciclar también para otros usos dentro del propio instrumento. Entonces, digamos que también se lo podía canibalizar al mismo tiempo, con lo cual tenía esa ventaja. También trae una máscara. Máscaras no había en esa época, todavía desaparecido, que se podía utilizar en caso de que se requiriera una ventilación no invasiva. De hecho, no soy médico, ahí me baso simplemente en los estudios que he leído, en muchos casos se podría usar una ventilación no invasiva, que es mucho más simple. La ventilación invasiva tiene que ser hecha por un personal que esté realmente calificado para hacerlo. No es simple, es riesgosa, y en el propio país creo que hay del orden de a lo sumo 200 profesionales con la expertise técnica para realizarlo, ¿sí? Mientras que una ventilación no invasiva pues la realiza casi cualquiera, ¿sí? El mayor problema es que en un ambiente hospitalar la respiración no invasiva pues produce una contaminación en el medio ambiente mayor de virus, y por lo tanto es más riesgosa para el personal médico que está ahí atendiendo. En un paciente que estuviese en su casa, pues eso no sería un problema tan grande, porque ya está de todos modos compartiendo virus con el medio ambiente. Y por otro lado le evitaría ir eventualmente a un hospital. O sea, tiene una serie de ventajas que también se pensaba podían llevar a un método diferente de operación, que no el invasivo, sino el método no invasivo en esas comunidades rurales donde realmente el personal no está técnicamente capacitado probablemente para usarla en este otro modo, ¿sí? Por otro lado, el BMB o AMBU puede ser descartado entre pacientes, con lo cual se garantiza automáticamente la esterilización. O sea, se puede usar uno por paciente, se abre, se saca y se pone otro y sigue andando, ¿sí? Pero tiene desventajas, por supuesto, ¿sí? La primera es que fue hecha para uso manual, ¿sí? No mecánico, por lo cual no es claro que su durabilidad física sea la suficiente para estar trabajando en el ritmo necesario por un ventilador, que es más o menos de 43.000 ciclos de compresión y expansión por día, ¿sí? Mientras con uso manual hará 100, ¿sí? No obstante, lo hemos validado, al menos para una marca, para la que usamos nosotros, hasta por 16 días trabajando a ese ritmo, sin que se destruya el equipo o se vea perjudicadas sus capacidades, ¿sí? Tiene un volumen limitado, ¿sí? Aproximadamente unos 800 centímetros cúbicos, lo que quiere decir que, y eso dependiendo del régimen de operación, pero quiere decir que limita también la masa corporal de pacientes. O sea, pacientes obesos o físicamente muy grandes, pues probablemente no van a poder ser mantenidos en forma invasiva por un instrumento de estos. Pero digamos que la media de la población mexicana, o lo que nosotros hemos validado, hasta personas de 75, 80 kilos, no habría ningún problema. La otra cosa es que por sus características mecánicas, ¿sí? Se puede usar solo como en modo de ventilación, en el cual yo controlo el volumen que envío, ¿sí? Pero no la presión. O sea, yo no puedo reproducir un perfil de presión que yo le quiero dar al paciente, lo único que puedo reproducir es un perfil de volumen, ¿sí? De todos modos, para la parte de COVID eso no es un problema. Y obviamente tiene otros problemitas mecánicos también relacionados con la expansión, básicamente por elasticidad de la bolsa, ¿sí? Que sería muy largo describir acá. Pero bueno,
El sistema en sí fue hecho para tener monitoreo y alarmas, obviamente, de varios tipos que no voy a mencionar aquí, robustez, ¿sí? O sea, fue hecho para funcionar casualmente como se pensó en estar en ambientes bastante aislados. Tiene 4 motores independientes y puede funcionar esencialmente hasta con 2, o sea, se le pueden destruir 2 motores y seguir funcionando. Tiene 2 microprocesadores, también para evitar esos problemas. 5 fuentes de potencias independientes, baterías con hasta 10 horas de autonomía para funcionar ahí. Está hecho para hacerlo lo más ergonómico posible, ya vamos a ver un poquitito, ¿sí? Es modular para tener un mantenimiento muy rápido en cualquier lugar, básicamente sacar una pieza y poner otra y llevarse esa otra pieza para arreglarla o descartarla. Tiene ruedas grandes, es fácil de transportar, es totalmente autocontenido en un único volumen, ¿sí? Sin cosas que sobresalgan, ¿sí? Pues tiene todos los parámetros de control necesarios para ser usados en modo de respiración por volumen, ¿sí? Frecuencia de respiración, tiempo de inspiración, volumen tidal, presión de expiración mínima, válvulas de liberación de presión, mediciones de saturación de oxígeno y su control manual, asistencia a respiración, etc. Y los modos de operación que tiene son solamente 2, ¿sí? Si ustedes van a un instrumento comercial va a tener muchos más modos de operación y más complejos, ¿sí? Este tiene 2, que es Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation, ¿sí? Y Assist Control, que es básicamente en el primero lo que uno hace, uno le fija los parámetros con los cuales lo va a hacer respirar al paciente, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de volumen que se le va a dar, la frecuencia, la duración de la fase inspiratoria y expiratoria, la cantidad de oxígeno que se le va a mezclar con aire, etcétera, etcétera. Y después el ventilador manda, ¿no? Y lo hace respirar al paciente, y en general el paciente está sedado en un estado profundo. Si se lo desconectara, se muere, no puede mantener la respiración. Pero aún así, puede pasar el caso de que el paciente comienza a salir de ese estado profundo y puede querer comenzar a respirar. Y en ese caso, si él comienza a respirar, pues no se puede quedar el ventilador peleándose con el paciente, ¿no? Tratando de forzarlo a una respiración. Entonces, para eso, el ventilador tiene que detectar que el paciente está queriendo respirar y responder a eso y cambiar de modo de funcionamiento, ¿no? Entonces, ese es otro modo de operación que también lo tiene. El diagrama a bloques del sistema de ventilación es el que pueden ver acá, o sea, esencialmente empezando por la entrada del aire, o sea, si vamos siguiendo el aire, tenemos la entrada de oxígeno con manómetros y reguladores, la entrada de aire con válvulas de flujo, Venturi para mezcla de aire y oxígeno, y de ahí llegada al BBM, que tiene también su reservatorio de oxígeno y sus 4 motores con 4 paletas de compresión, sensores de volumen y de operación, después válvulas de liberación de presión para no superar presiones máximas y no dañar al paciente, y después sensores de presión, de temperatura, de flujo y de FiO2, que es la cantidad de oxígeno en la respiración. Eso es la rama inspiratoria, de ahí se llega a una válvula de inspiración y expiración, seguida por un filtro bacteriano, y después, a partir de ahí, se le puede poner o una cánula para ventilación invasiva o la máscara para ventilación no invasiva, y ya la máscara es provista también por nosotros, la cánula ya no, es algo más de hospital. Después la rama expiratoria, de nuevo tiene todos sus conjuntos de sensores de presión, de temperatura y de flujo, y la válvula PIP para mantener un nivel de presión mínima, para evitar el colapso de los alvéolos en los pulmones. La electrónica, bueno, no la vamos a hablar en detalle, pero simplemente muestro que tiene reguladores de energía independiente, tanto para motores como para microprocesadores y el resto de la electrónica, sensores, alarmas y 2 procesadores completamente independientes y 2 sistemas de control independientes en paralelo. La parte de control y visualizaciones, como decía, está dividida en 2, también por redundancia y robusteza. El del lado izquierdo es el panel de control más básico, ¿sí? Con botones, perillas, LEDs para alarmas, 2 displays de cristal líquido para seteo de parámetros y también para visualización de parámetros, configuración
de alarma, configuración de parámetros para ventilación, etcétera, etcétera. Y en paralelo a eso está también una pantalla, ¿sí? De 7 pulgadas, que tiene dos modos de operación seleccionables por el usuario. En una es muestreo en gráficas analógicas de las curvas de presión, de volumen, de FiO2, de PIP, etcétera, con el cual se está ventilando, o alternativamente en forma digital mostrar los valores en tiempo real de todos los parámetros fundamentales de la ventilación. Y de hecho, si se muere la pantalla, por alguna razón, se puede seguir controlando el instrumento desde este panel y visualizando los parámetros, aunque ya sí solo en forma digital y más simple, pero no se pierde para nada la funcionalidad del instrumento. Todo eso tratando de tener la mayor robustez posible y el mayor tiempo de sobrevida hasta que llegue, por ejemplo, un servicio técnico para trabajar en él, ¿sí? Entonces el panel de controles tiene pues interruptores de encendido, selectores de modo de operación, botones para diferentes cosas, displays de LCD para los parámetros básicos, indicadores LEDs para alarmas, perillas para fijar en forma continua todos los parámetros de respiración, alarmas de diversos tipos, ¿sí? Alarmas eléctricas, alarmas de suministro de oxígeno, alarmas de presión, alarmas de cambio de frecuencia respiratoria, alarmas de desconexión del paciente, por ejemplo, alarmas de respiración espontánea, y alarmas de funcionamiento de todos los sensores del sistema, etc. El instrumento lo pueden ver aquí, como ven es bien compacto, de hecho es una caja de herramientas, pero bien sólida. Era eso lo que se buscaba, muy fácil de reparar y de abrir, ¿sí? Esencialmente pues tiene ruedas grandes y robustas, tiene una única tapa con la cual uno lo abre y tiene acceso a todo lo que se quiera acceder por parte del usuario, y la tapa es la que contiene todo lo que son los controles, ¿sí? Los controles tanto del panel de la izquierda, el robusto, como la parte de la pantalla. Tiene también un oxímetro digital, también construido por nosotros. Tiene las ramas inspiratorias y expiratorias, entradas de oxígeno con manómetros y válvulas, regulación de la entrada de aire, válvula PIP, y bueno, cable para fuente en la parte de atrás que no se ve aquí. Y tiene también esta manija que es muy cómoda para sacar y moverlo y llevarlo de un lugar a otro, y aparte sobre esa misma manija extendida se puede poner una bandeja en la cual se pueden poner piezas y cosas que se estén necesitando, ¿no? Jeringas o lo que sea que se necesite para operar ahí. Entonces tiene una pequeña mesita también. Estos son las ramas inspiratorias y expiratorias, que contienen una válvula de sobrepresión, una válvula de inspiración y expiración, y el filtro microbiano y bacteriológico. Acá tenemos el oxímetro digital también nuestro, que está en la tapa, también una cosa fundamental para que tenga el usuario. Acá lo pueden ver cómo se ve más o menos en escala, ¿sí? El instrumento. Y como ven es algo que uno lo compacta y lo puede meter en cualquier vehículo. Esencialmente son dos volúmenes, ¿sí? Uno es el volumen de la caja propiamente dicho, que contiene toda la parte de aérea, ¿sí? De ventilación, junto con los motores, paletas, etcétera, más las baterías simplemente, y después toda la electrónica está en la tapa es gruesa, separada por esta superficie acá, que la aísla del resto de la parte de ventilación, ¿sí? Si lo ven cerrado, entonces acá pueden ver todo lo que les decíamos, más esta cubierta, que no se las mostré en la otra fotografía, que es básicamente una cubierta que impide que accidentalmente alguien apoye una mano, ponga algo encima y cambie un parámetro de ventilación, ¿sí? Entonces esta cubierta, que no es una tapa, porque la tapa creemos que se quebraría rápidamente en el uso en algún lugar rural, es simplemente una cubierta transparente que yo meto la mano ahí y opero por abajo de esa cubierta, ¿sí? Pero digamos accidentalmente no la puedo mover. Aquí lo pueden ver en operación, esencialmente muy simple. Todos los 4 motores son independientes y puede funcionar hasta con 2 motores solamente, ¿sí?
Las paletas parecen simples, pero no lo son. De hecho, se debe haber probado más de una docena de diseños diferentes, ¿sí? Tienen una forma muy especial y aparte de eso tienen partes móviles para disminuir el desgaste de la bolsa y poder aumentar el volumen de aire que se extrae de ella, ¿sí? El instrumento es simple, pero aún así tiene 322 partes, ¿sí? Sin contar tornillos. Son esencialmente los componentes electrónicos, que son 174, más hay 80 piezas que son impresas en 3D y 68 piezas que son manufacturadas. Y bueno, y aparte tiene, que no se puertan en los 322, 3 softwares diferentes, ¿sí? Se le hicieron pues pruebas eléctricas normales para equipos eléctricos, ¿no? Norma, por ejemplo, ISO 80601, o también para equipos médicos, ¿sí? Esas otras normas ahí. También se hicieron, como les decíamos, pruebas en pulmón artificial, repitiendo un poco aquí con el apoyo de nutrición en repetidas oportunidades. Uno de los mayores problemas en todo este desarrollo fue casualmente la falta de equipo especializado de nuestro lado para realizar mediciones, ¿sí? Eso es algo que estamos casualmente tratando de resolver ahora en forma muy puntual y contundente con este PAPIT grande que mencionó Cecilia al comienzo de la charla. Pero cuando iniciamos realmente, pues no teníamos ningún instrumento para medir especializado, era un instrumento que comenzamos a fabricar nosotros mismos. Después, bueno, con el apoyo de la coordinación también y a través del Instituto de Física conseguimos este primer instrumento. Un técnico de una empresa que da soporte a los ventiladores del INER, pues nos donó esencialmente uno de estos ventiladores, de estos pulmoncitos muy simples que se utilizan para prueba ahí, pero que es una única medición, o sea, un punto en todo el espacio paramétrico del espacio de fase de un pulmón, que es peor porque son dos pulmones, esto es un punto, ¿sí? Entonces, a ese instrumento después lo tratamos de ir extendiendo. Entonces, esencialmente, por ejemplo, una de las cosas es que la elasticidad de un pulmón varía según el estado de desarrollo de la enfermedad del paciente, si tiene líquido o no dentro de los pulmones, etc. Entonces, por ejemplo, hay parámetros como el compliance, que es esencialmente la derivada del volumen respecto de la presión a la que se sujeta el pulmón, que deben ser utilizados para mediciones, así como también resistencia en las vías respiratorias. Bueno, pues con este pequeño pulmoncito de plástico, pues empezamos a tratar de transformarlo en un instrumento de medición. Para eso se calibraron diferentes gomillas, como pueden ver acá, que se calibraron con este instrumento también, y diferentes tipos de resistencia que se le fueron poniendo a todas las conexiones para tratar de ir transformando eso en un instrumento que reprodujera en forma más o menos conocida todo un espacio paramétrico del paciente. Pero digamos, fue una cosa muy compleja, la falta de instrumentos, eso es algo también que estamos tratando de resolver y que la UNAM está bien consciente de que es una de las cosas que tiene que atacar. Las pruebas con animales fueron decisivas, son importantísimas, y no se podrían haber hecho sin el apoyo sumamente eficiente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Son pruebas muy complejas cuando se hacen seriamente, involucraron del orden de 15 profesionales, ¿sí? De todos tipos, de personal de quirófano hasta profesionales de granja, de mediciones de laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Esencialmente, en esta prueba los animales fueron sedados hasta estado muy profundo, en forma controlada, en condiciones de quirófano. Se les hicieron desde los análisis clínicos que hace directamente el cirujano en base a color, temperatura de la piel, textura, etcétera, hasta lo que dan los instrumentos propios de quirófano. Pero también, y muy importantemente, se hizo una gasometría detallada en sangre a cada 15 minutos durante todo el proceso para ver también la evolución interna de todos los parámetros químicos de la sangre, o sea, todos los gases más su pH, etcétera, etcétera. Lo que fue fundamental para realmente estar seguro de que uno tiene un instrumento que no solo se ve bien desde afuera al paciente, sino que no se le está causando absolutamente ningún daño interno. Y aparte de eso,
todos los pacientes después fueron, pues se les hicieron autopsia y se revisaron todos los órganos para ver si había daño o no, ¿sí? Entonces se hicieron 3 pruebas de esas, todas salieron bien, pero las 2 primeras fueron fundamentales también porque se usaron para ir afinando parámetros y problemas técnicos del instrumento que íbamos detectando casualmente con gasometría en sangre, algunas inconsistencias, tuvimos que estudiar bastante ahí de lo que es la parte respiratoria y de la química respiratoria. Y finalmente después ya con un instrumento estable se hizo una prueba con un animal más grande ya, así ya representativo de un humano normal, de masa corporal normal, y a ese animal se lo pudo mantener en condiciones completamente dependientes y estables, en apnea total durante 6 horas, con oxígeno excelente, CO2 excelente, y todos los parámetros clínicos medidos en sangre también muy bien, ¿sí? Con lo cual llegamos a la conclusión de que en ese momento se tenía un ventilador que consigue mantener equilibrado a un paciente aún en paro respiratorio. También, como les mencioné antes, es necesario tener la parte de respiración asistida. Entonces acá demostramos también que podemos percibir un intento de respiración con una presión menor que 0,5 centímetros de agua, ¿sí? Y generar un disparo para dar una respiración, y acá lo podemos ver. Entonces podemos detectar un intento de respiración e inmediatamente dar la respiración que el paciente está pidiendo, ¿sí? Cambiando de régimen. O sea, acá es el paciente el que está diciendo cómo se dan las respiraciones. Cuando deja de intentar de respirar, pues se sigue, por ejemplo, con el ritmo normal al que venía el respirador. También se hizo un esfuerzo muy, muy grande de la calibración de todos los parámetros de control, lo que es sumamente difícil sin tener el equipo adecuado para hacer esas mediciones. Tuvimos que recurrir hasta a redes neuronales, principal component análisis, matrices de función, etcétera, para tratar de conseguir calibrar en lo que más pudiéramos del espacio paramétrico esperado de un paciente. Entonces, bueno, con eso, esencialmente, pues, como les decía, llegamos a tener entonces el instrumento listo, el modelo de calificación, le podríamos decir, a mediados de mayo, ¿sí? A partir de eso, pues, se inició el proceso de verificación de diseño con CONACYT, bueno, del cual se obtuvo una valoración positiva de diseño alrededor del 15 de julio, ¿sí? Y bueno, y se siguieron diversas etapas de trámites con COFEPRIS y todo, que sería muy largo contarles. Todavía me falta decir algunas cositas más, pero no quiero terminar sin olvidarme de agradecer, entonces voy a agradecer ya, porque realmente hay mucho por agradecer, porque pues mucha gente y muchas instituciones han colaborado y han colaborado fuertemente. Obviamente el Instituto de Ciencias Nucleares, donde se aloja el Laboratorio de Instrumentación Espacial, pero también la coordinación de la investigación científica, que ha sido sumamente eficiente en apoyo a nosotros, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que ha puesto su personal a disposición, sus instalaciones, en particular lo que es el Departamento de Equinos, ¿sí? El Instituto de Física de la UNAM, el Centro de Ciencias de la Complejidad, la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM, que nos apoyó con los acuerdos con EBIME, y también instituciones externas como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que pues efectivamente nos abrieron sus puertas en un momento en los que ellos estaban realmente saturados. Yo diría que desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista hasta psicológico y emocional, por lo que era la pandemia, ¿sí? No obstante, en todo momento pues abrieron sus puertas y estuvieron dispuestos, dentro de las limitaciones obvias que tenían, a apoyar en todo, tanto con equipos como con asesoría. Y por supuesto las empresas, y esto creo que es una cosa que quiero destacar muchísimo, porque es el hecho de que se han juntado diversos actores, ¿sí? Es la UNAM, pero también la sociedad a través de los empresarios. Y cuando digo estas empresas, ustedes han visto algunos de los CEO de esas empresas están directamente trabajando y en relación, digamos, personal con uno, pero también a nivel de sus empleados, ¿sí? La secretaria, el que iba a buscar un componente en algún lugar de la empresa
donde ese componente todavía estaba, y de ahí traerlo en una motocicleta o mandarlo en un Uber o como sea para llegar, todo el mundo tratando efectivamente de apoyar, ¿sí? Entonces, de nuevo, Steren Electrónica, G Electrónica, Biomédica de Referencia, Trooper, Gimbel, Litoproces, Publicidad Virtual, Engie de México, equipos de biomedicina de México, EBIME, Sol 21, CIT, etc. Al consejo asesor, a Alejandro, a León, a Clarita, a Roberto, que en todo momento fueron y son pues un gran apoyo, porque estas cosas ejercen también una gran presión pues, física y emocional, y es bueno tener un grupo de gente que comparte la misma idea y los mismos objetivos, y por supuesto a los alumnos del equipo de trabajo, ¿sí? Esencialmente, cuando empezó esto, es una reunión con mi grupo son 50 alumnos. De esos 50 pedimos voluntarios, y obviamente de esos voluntarios pedimos que fueran los voluntarios que también no estuvieran llevando un problema a sus casas, es decir, que no tuvieran una persona con susceptibilidad muy grande a la enfermedad, por ejemplo, abuelitos o personas diabéticas o obesas, etc. Pero entonces, en fin, estos tres muchachos, Marco Antonio Carabajal, Pablo Cabrera y Jorge Ramírez, pues estuvieron ahí trabajando fuertemente. Estuvimos juntos ahí en el laboratorio trabajando 12 horas por día la mayor parte de los días, y 24 horas por día muchos días, inclusive durmiendo en el laboratorio. Y no solo eso, pues acompañando a ir a lugares de riesgo, a entrar al INER, donde se tiene que entrar al mismo tiempo que las carrozas fúnebres que iban a buscar pues la gente que lamentablemente no consiguió sobrevivir a esto, o equivalente también en nutrición, y estuvieron ahí permanentemente. Y también, pues no dentro realmente de los laboratorios, pero apoyando también tácticamente al equipo todo el equipo de Links, pero en particular a Edgar Terraza, Ernesto López Guzmán, Aldo Román Díaz, Claudia Patricio, que apoyaron inclusive, por ejemplo, en buscar piezas, yendo hasta en bicicleta por toda la ciudad, a buscar quién tenía abierto para conseguir esta manguera, ese tornillo, lo que se necesitara, o para asesorar en impresiones tridimensionales de algunas piezas, o para ayudar con cálculos y gráficas y figuras, o hasta para hacer procesos administrativos. En los laberintos procesuales y casi hasta apoyo psicológico, en algunos momentos diría a William Lee y a Cecilia Nogués y Dulce Cortés Cruz, que fueron fundamentales en todo lo que es el trabajo también con la parte de COFEPRIS. Por supuesto a veterinaria, que ya mencioné, a Francisco Suárez Güemes, y todo el personal movilizado de la facultad por ellos, que no los menciono en detalle porque me olvidaría alguno y sería una gran injusticia. Y de Ciencias Nucleares a Miguel Alcubierre, nuestro director, y a Pilar, nuestra nueva director, que han sido y son un apoyo permanente en todo este proceso, ¿sí? ¿Hacia dónde va el ventilador desde acá? Pues bueno, como todo proyecto de este tipo, y como casi todo en la vida, pues tiene fortalezas y debilidades. Las fortalezas son su bajo costo, la simplicidad, la electrónica de control, el software, las interfaces de usuario, el saber hacer que se ganó, la infraestructura que se construyó y se está haciendo, los recursos humanos que se formaron. Las debilidades, pues el sistema de compresión de aire, el propio BBM, el AMBU los microprocesadores que son limitados, usaron microprocesadores simples casualmente porque era lo que se podía conseguir, la calidad de las válvulas empleadas y la durabilidad del sistema, que está hecho para durar lo que dura un sistema emergencial, que son 15 días por requerimiento. Con eso se hizo este instrumento de emergencia. Lo que nos gustaría ahora entonces es agregarle inversión y desarrollo, investigación y desarrollo e inversión, para llevar eso junto con esos aportes a un instrumento de grado comercial, ahora sí en una escala ya más laxa, sin esa emergencia de aproximadamente un año. Y eso es lo que estamos haciendo con el apoyo del PAPIT de COVID, que mencionó Cecilia al inicio, más también con el apoyo de empresarios. Como una reflexión entre las cosas que se aprendieron, yo no quiero dejar de decir que me parece que hay que destacar que esta pandemia, entre todas las cosas malas que ha traído algo que es un llamado de atención
que espero que la sociedad sea capaz de absorber en todos sus niveles, que es que hacer ciencia básica y aplicada es siempre un gana-gana para la sociedad. La ciencia no es un gasto, es una inversión, ¿sí? Aunque pueda parecer a veces lejos de los problemas básicos de la sociedad, cuando nos enfrentamos con una cosa de esta vemos que no lo está, ¿sí? Y un laboratorio espacial no es una excepción, ¿sí? El COVID-19 yo creo que es una gran demostración de esa verdad que está necesitando ver en este momento la sociedad. El respirador es una de las cosas que hicimos, pero no es lo único. También hemos hecho aplicaciones para mapeo geográfico del COVID-19 y para evaluación de sensibilidad, áreas de riesgo, etcétera, y también para distribución de información, ¿sí? Son aplicaciones para Android y iOS. Se han hecho también sistemas para recolección de virus SARS-CoV-2 a partir de la tos de pacientes y también del aire en sala de terapias intensivas. Esto ya es con objetivo de investigación, en que estamos colaborando con biólogos de la Facultad de Ciencias. También hemos desarrollado a nivel de prototipos sistemas de desinfección con ultravioleta de SARS-CoV-2 para escuelas y también para desinfección del aire de aplicación a escuelas. Estamos con algunas empresas viendo de hacerlos para donarlos. Y también hemos desarrollado un sistema tridimensional con haces láser, con más de 30 haces láser para determinación de la evolución espacial de aerosoles en salas con pacientes de COVID-19, un sistema que se empleará para probarlo probablemente en el hospital de COVID en Hidalgo, ¿sí? También cooperando con la Facultad de Ciencias en el área de biología. Y para terminar, me gustaría dejar como reflexión que si bien parecería que estamos saliendo, pues la pandemia no terminó, los europeos lo pueden decir, Estados Unidos también. Y la otra cosa importante es que esta pandemia no va a ser la última, ¿sí? En los últimos años se han detectado más de 26 enfermedades infecciosas y solo en el mismo laboratorio de virología que está cerca de Wuhan hay detectados casi 100 coronavirus diferentes, de los cuales 7 por lo menos han demostrado que son capaces de infectar una célula humana, ¿sí? Es decir, es cuestión de tiempo que vuelva a surgir otro y que la sociedad se enfrente a nivel mundial con otro de estos problemas, y hay que estar preparado. Y para eso hay que aprender de los errores y planear para el futuro, ¿sí? Y la lección realmente, yo creo, más fuerte es que hay que invertir en ciencia, ¿sí? Y para eso los dejo con una frase de Bertrand Russell, que es una de mis favoritas, ¿sí? Que es que la buena vida es una inspirada por amor y guiada por conocimiento. Ni amor sin conocimiento, ni conocimiento sin amor pueden producir una vida plena. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Aquí te tenía yo preparados unos aplausos. Eso es la tecnología. Para que no extrañemos un poco. Muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Y bueno, estaríamos abiertos para preguntas, si quieren levantar la mano o poner en el chat algún comentario. Bueno. Hola, hola. No sé si no los dejan abrir sus micrófonos, por favor. Se durmieron todos, Cecilia. Sí, ¿verdad? No. No, te pregunta Bokimi del Instituto de Física, ¿qué sucedió con los 200 ejemplares? Pues no se pasó a producción porque, o no aún, porque el proceso de certificación está en curso. Ya, muy bien. Serafín, por favor. Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Serafín? ¿Cómo andas? Sí, precisamente iba relacionado un poquito en eso la pregunta, ¿no? ¿En qué etapa va de la certificación? Sabemos todos los problemas que ha habido para poder obtener esa certificación. ¿Cómo va esa etapa de certificación ante COFEPRIS? Mira, se realizaron las pruebas con pulmón, las pruebas oficiales formales con pulmón,
artificial en nutrición. Todavía no tenemos un resultado oficial, pero sí, para que te des una idea, el proceso se ha ido complicando también desde ese punto de vista, en el sentido, por ejemplo, hay ventiladores comerciales que están aprobados por la FDA, que se les ha pedido en los procesos de certificación de la FDA, o se los ha aceptado con precisiones del 25% en esos parámetros. Y acá se está pidiendo 10%, ¿sí? Entonces eso realmente es un desafío que realmente es muy difícil de cumplir, ¿no? Mismo con uno comercial, por lo tanto, pues más difícil con uno emergencial, ¿sí? O sea, que en principio hasta se sale de lo que es pues los requerimientos originales, ¿no?, del instrumento y su filosofía de trabajo, ¿sí? Okay. Sí. Gracias, doctor. De nada. Más preguntas. Bueno, Rosa María te felicita mucho y mucho éxito te desea para que se certifique el desarrollo. Jesús Arenas pregunta que ¿cuál ha sido tu experiencia con COFEPRIS? Pues mira, lo que se está haciendo son instrumentos, y eso no hay que perderlo de vista, de uso médico, ¿sí? Y no cualquier instrumento. Un ventilador es realmente de los instrumentos de mayor grado que se puede construir dentro de la medicina, ¿sí? Por lo tanto, es obvio que se necesita tener todo un proceso de certificación que garantice que un instrumento de esos pues, no genere más daños que beneficios, ¿sí? Entonces, eso es una cosa que siempre hay que tener en cuenta. Cuando te enfrentas con una situación emergencial, y sobre todo cuando estás en medio de la emergencia, obviamente como todo en la vida, pues hay cosas ideales y cosas malas, y las soluciones son siempre soluciones de compromiso, ¿sí? Y dónde se pone ese punto de compromiso, pues es un punto de debate, ¿sí? Realmente. Y diferente gente puede tener diferentes argumentos para sostener cuál debe ser ese punto de compromiso. O sea, como todo en la vida, pues, lo blanco y lo negro no existe, ¿no? Son todos grises. El asunto está dónde poner esos grises, más cuando hay vidas en juego. Entonces, hay gente que preferiría poner ese punto de compromiso, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando la emergencia era más apremiante, en un punto más bajo, ¿sí? De hecho, hasta la propia COFEPRIS lo dio a entender, ya no me animo a decir lo dijo, lo dio a entender de esa forma, en un proceso que sería de 48 horas, después tal vez de una semana o cosas por el estilo, muy muy simple, inclusive con cualquier empresa, como la propia Steren, que ponía a disposición una de sus plantas para ser readecuada para ese uso. Después, cuando empezamos a hacer los procesos, quedó claro que realmente íbamos a necesitar una empresa de equipos médicos para avanzar en eso, y ahí es cuando entró con el apoyo ahí de la coordinación, de Cecilia también trabajando, y de la dirección de vinculación de la UNAM, con esa empresa para hacerlo. Entonces, es una cosa que es medio difícil de decir, ¿sí? Yo no soy médico, no me animo a definir por mí dónde debe estar ese punto, es una decisión estratégica. Lo que sí es que obviamente la posición de ese punto de equilibrio va cambiando, porque va cambiando a raíz de las propias presiones que ejerce la demanda a lo largo de la evolución del proceso, ¿sí? Y en este momento yo creo que se ha corrido un punto que es equivalente y en algunos casos superior a lo que se pide normalmente, o a lo que la FDA pediría de un ventilador pues, comercial, ¿sí? Entonces, digo, es una cosa de esas muy difícil, va a tener gente en un sentido y en otro, ¿sí? Lo que es cierto es que fue un proceso que evolucionó, ¿sí? El de determinación de cuál era ese proceso de certificación, ¿sí? Inclusive el número y tipo de actores empezó a crecer, ¿sí? Con diferentes requisitos a lo largo de la evolución de la definición de esas normas, ¿sí? Muy bien.
Ana María Cheto te felicita primero y pregunta que si se vislumbran otras colaboraciones con las empresas que han apoyado este proyecto. Sí, de hecho, a ver, ahí te lo pongo un poco más general porque tal vez la pregunta de Ana María va en ese sentido. Nosotros, en el Laboratorio de Instrumentación Espacial, trabajamos mucho con empresas, ¿sí? Te diría que hoy en día estamos recibiendo tal vez 80% de los fondos que utilizamos de empresas privadas, ¿sí? Y te diría que si CONACYT sigue en esa línea, pues recibiremos hasta el 100%, ¿sí? De empresas privadas, que puede ser cero, ¿no? Pero sería el 100%, ¿sí? Pero digamos, tratamos de irnos hacia la empresa. No es solo, o históricamente no es solo una cuestión de conseguir recursos, es que creemos que se tiene que trabajar en forma integrada con las empresas, por lo menos en estas áreas de tecnología en la universidad, de tal modo que inclusive los recursos humanos que formemos se formen alineados también con lo que es tanto la mentalidad científica como con lo que es la mentalidad industrial. Y eso lo aplicamos tanto para cosas de innovación que tienen que ver con ciencia, como también para nuestros instrumentos científicos en el área de física de partículas, ¿no? Y eso lo estamos trasladando también, o lo hemos trasladado hasta esta parte. Entonces esperamos que esto que es hecho para el ventilador, pues algunas de esas empresas nos sigan apoyando en desarrollos futuros, ¿sí? Varias de ellas han dicho que tienen interés en seguirle hasta las partes finales, y por otro lado también hay otras empresas que están muy dispuestas a que, digamos, toda esta parte de desinfección y todo para escuelas, ¿sí? Y que están analizando en este momento la posibilidad de entrar también con fuente fuerte de recursos para que distribuyamos también en ese mismo esquema de forma gratuita todo eso. Y te digo, también lo llevamos a otros lados. O sea, como mencioné en algún momento, estamos haciendo el Laboratorio Nacional de Acceso Estratosférico, que es la evolución, si quieres, de LINX en Hidalgo, una colaboración con la UNAM y el gobierno del estado de Hidalgo, en un campus de 10 hectáreas que ya tenemos garantizado ahí cerca de Pachuca, en el estado de Hidalgo. Y ahí lo que vamos a tener es todo un laboratorio para producción de tecnología espacial, desde el diseño hasta la integración de cargas finales para vuelo, y también de operación, con nuestras propias antenas de operación terrena, pero aparte de eso, donde vamos a funcionar como un espacio integrador, donde puedan venir grupos de todo el país, no solo de la UNAM, a trabajar ahí con nuestra infraestructura. Vamos a desarrollar proyectos también con dinero de proyectos, si quieres, de interés social o de aplicación social en el sector espacial, y con empresas para apoyar también a la creación de pequeñas empresas hechas, en muchos casos esperamos por nuestros propios alumnos, y que puedan ser incubadas dentro de eso mismo, junto con la producción de nuestros propios proyectos de ciencia, tecnología y aplicaciones en el sector espacial, ¿sí? Muy bien. Mira, te felicitan también Sergio Padilla, Leopoldo Ruiz, Celia Sánchez, Arturo Menchaca, y pregunta que una vez pasado el pico, habrá, dice, una baja en la demanda de este tipo de ventiladores, esto acoplado con la falta de apetito del sector médico mexicano por equipos nacionales. Y pregunta que cuál es la perspectiva de mercado. Y hay otra pregunta de Celia Sánchez, en donde dice que cómo piensas que debería de organizarse y actuar la UNAM en casos de una emergencia sanitaria. Y creo que ahí es donde hemos estado aprendiendo mucho, ¿no? No sé si quisieras contestar las dos preguntas. Sí, con respecto a lo de Arturo, bueno, primero, ¿qué definimos por mercado? ¿No? Se lo podemos ver como la parte esta altruista de ir y entregar instrumentos directamente, y en ese caso el mercado es quien lo necesite, no tiene que haber una demanda gubernamental para comprarlos. Desde que haya necesidad y donadores se puede hacer, sobre todo en las formas más simples de ventilación no invasiva. Pero si se piensa también como una transferencia de tecnología después de una producción a nivel de país, el mercado es mucho más grande. Yo creo que es toda la región de Latinoamérica y el Caribe, y también África, son lugares donde instrumentos de esta naturaleza, muy baratos, muy portátiles, pueden tener un nicho de comercialización, ¿sí? Y que eventualmente podrían generar algún tipo de royalty también para la UNAM, y dinámicas
y sinergias junto con la empresa local para el mercado internacional, ¿sí? Con respecto a lo otro, pues Cecilia ya lo dijo un poco. De lo que yo he hablado es solo una iniciativa de entre un montón de iniciativas que diferentes entidades de la UNAM han hecho. De hecho, yo creo que eso es algo que hay que destacar y tenemos que hacer que la sociedad lo valorice, es cómo toda la UNAM ha mostrado que es un reservatorio de capacidad científica, tecnológica, de innovación, de altruismo, de motivación, ¿sí? Tratando de apoyar en todas las áreas en las cuales ha visto una necesidad en la cual pudiera reciclar alguna de sus capacidades, ¿sí? Eso lo hemos hecho ahora en una forma emergencial y yo creo que lo que estamos haciendo con este gran proyecto de COVID y con todas esas otras iniciativas que vienen por atrás en ese proceso de aprendizaje, es irnos preparando para que la próxima vez que la sociedad lo necesite, lo podamos hacer de una forma más organizada, con más infraestructura, conociendo nuestras capacidades, ¿sí? Y yo creo que va inclusive esto de ese gran proyecto Papita, un proyecto que durará unos años, como todo proyecto, en el cual se desarrollarán algunos productos importantes, ¿sí? Pero son productos. Pero tal vez lo más importante que se va a lograr es toda esa sinergia, es toda esa toma de conciencia de nuestras propias capacidades y de que tenemos que estar preparados para reaccionar rápidamente en forma pues mucho más organizada todavía de lo que lo hemos hecho, inclusive ya conociendo el tipo de problemas que pueden aparecer, como ser toda esta destrucción de cadenas de suprimentos, cierres de negocios, etc. ¿Sí? Y lo podemos hacer con optimización de nuestros recursos humanos y de toda nuestra infraestructura que es inmensa, ¿sí? Muy bien, pues bueno, te siguen felicitando Catalina Stern, Jesús Manuel Dorador, y dice que aprendemos de ese camino que ha recorrido con el CONACYT y COFEPRIS. Y bueno, aquí hay otra pregunta, yo creo que sería la última y no sé si lo sepas, pero bueno, dice que el SARS-CoV-2 resiste varias horas en el ambiente y en superficies. El ventilador que desarrollaron está optimizado para ser transportado entre diferentes áreas y o pacientes sin poner en riesgo al operador o demás equipo médico. Creo que eso lo comentaste al principio, ¿no? Sí, hay dos cosas ahí. Una es la parte de contaminación interna, si quieres, pero el propio paciente, que son las partes de ventilación. Eso es lo que se cambia directamente al cambiar el AMBU y la manguera de lo que son las vías respiratorias. Por otro lado, las superficies, esas están hechas y eso es por normatividad para ser completamente esterilizadas entre esos procesos, como cualquier otro equipo, y hay diferentes técnicas para hacerlo y uno tiene que garantizar que lo puede hacer, es parte del proceso realmente de certificación. Y por otro lado, como bien dice, cada vez se ve más que el virus puede demorar varias horas, ahora hasta se está diciendo que con el frío tal vez pueda durar más de 20 días en superficies, en lugares fríos. Y la otra es que puede también transportarse en aerosoles más pequeños que pueden quedar muchas horas en suspensión en el aire. Es por eso que estamos realizando estos dos aparatos, de los cuales ya hemos hecho prototipos para desinfección con ultravioleta. Uno es con luz directamente para superficies, ¿sí? En los cuales básicamente en 5 minutos, 6 minutos se puede desinfectar toda una sala de aula. Y aparte de eso, para desinfectar el aire a través de un conjunto de filtros y también de radiación ultravioleta dentro del propio instrumento, en el cual no se expone a los alumnos a esa radiación, ¿no? El otro es una descontaminación que se tiene que hacer, por supuesto, cuando no hay nadie en el interior de esa sala. Pero digamos, ese otro frente que estamos atacando también, sí. Pues bueno, pues yo creo que aquí ya dejamos las preguntas, las felicitaciones, todo el mundo te felicita. Y creo que algo muy importante es que estamos aprendiendo a realmente a colaborar con las empresas, a buscar, a proponer y a certificar, ¿no? Que también es algo muy, muy importante, como decía Gustavo. Y esos son caminos que bueno, pues los estamos aprendiendo
bajo la emergencia, pero que son necesarios y que creo que como universidad nos va a hacer crecer muchísimo. Y creo que al final de los 3 años pues vamos a tener un camino recorrido que no habíamos recorrido antes y que es de una gran utilidad para toda la sociedad. Pues muchas gracias a todos. No sé si alguien más quiera hacer un comentario final. Si no es así, pues le agradecemos nuevamente a Gustavo, les agradezco y les agradecemos a todos ustedes por su asistencia y pues nos vemos en un mes aproximadamente con una nueva presentación. Creo que va a ser la doctora Celia Sánchez, que también ha estado muy activa trabajando en el diseño y fabricación de hisopos, que parece algo sencillo, pero no es nada sencillo y también tiene sus dificultades y bueno, es parte de los desarrollos que se están haciendo. Pues muchas gracias, cuídense mucho, espero que estén muy bien y nos vemos pronto. Buenas noches a todos. Chao, Buenas chao, noches. chao, hasta luego. Nos vemos.